yo me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre, a los 9 meses había hecho $1.000.000. Y yo cuando leí ese libro, yo me obsesioné con este tema, porque el mensaje es muy claro en el libro Padre Rico. Dice, lo que los ricos le enseñan a los hijos que los demás no. En una de las crisis que yo tuve, yo me quería desaparecer, o sea, yo me quería morir. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, pues no te vayas a quitar tu vida, porque tú vas a ser multimillonario. Dios quiere que seas rico. Entre más avanzas en la universidad, te lo ponen más enredado. ¿Hay esperanza? Sí, pero hay que complementarla con educación financiera. Y me convertí en el número 1 estudiante. Pero yo me di cuenta después qué buenas notas tengo, pero no hay billete. Querido amigo o amiga que nos estás viendo, nadie te va a rescatar. La gente ora que le lleguen los 2 angelotes con $2.000.000 en cada maleta si te arregló la vida. Te voy a decir algo, no va a pasar. Queridos amigos, emprendedores, empresarios de la comunidad de Visa Latino, bienvenidos a este episodio de podcast que tenemos nada menos que con un gran invitado, una persona que conozco hace más de 20 años, que es lo que Robert denomina un verdadero maestro, alguien que practica la cosa real y que enseña aquello que practica. Tengo el orgullo de presentarles a Alejandro Cardona. Él es una persona que ayuda a miles de latinos alrededor del mundo a que obtengan su libertad financiera a través de las opciones. Él ha desarrollado un método, un proceso, donde si uno se concentra, pues logra obtener lo que era antes inimaginable, tu propia libertad. Pero vamos a hablar de eso y muchas cosas más con Alejandro, que tiene algo muy importante que compartir con todos nosotros. Así que presten atención. Recuerden, como dice María Montessori, lo que la mano escribe, la mente lo recuerda. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, querido Fernando. Para mí es un placer estar acá contigo. Y ya ha sido un buen tiempo, ¿no? Son más de 20 años que nos conocemos. Muchas gracias. Bueno, recordando todo este proceso, donde yo empecé con el libro Padre Rico, Padre Pobre, que tú empezaste por ahí también, ¿cierto? También, sí. Tenemos la bendición de hablar el mismo idioma. Y yo cuando leí ese libro, querido Fernando, yo me obsesioné con este tema. Y gracias a Dios empecé a averiguar y como a tratar de informarme dónde podía o cómo podía acercarme a Robert, porque ese fue un sueño. Imagino que a ti te pasó lo mismo. Yo dije, algún día voy a conocer a Robert. Y empezamos en ese tiempo como a acercarnos y esto, hasta que estuvimos juntos en Phoenix, Arizona. Sí. Y he disfrutado mucho el proceso y ha sido algo fabuloso, ¿no? Sí. Hay que educarse financieramente, sin importar si somos empleados, autoempleados, dueños de negocio, de hecho inversionistas. Yo pienso que en mi carrera, querido Fernando, la educación financiera ha sido clave para lograr el éxito. Muy importante y valioso lo que dices, Alejandro, porque éramos 50 personas aproximadamente en ese grupo que tuve la oportunidad de liderar Así hace fue. 20 años. Así fue. Y de esos 50 quedamos los dos. Así. Entonces hubo un filtro que pasó a la vida a través de los años, pero ambos aprendimos los principios de Padre Rico. Y tú captaste muy bien lo que era el juego de cash flow, Sí, ¿no? señor. Pero antes de tocar eso, es muy importante, Alejandro, que compartas tu historia. Gracias. ¿Tú llegaste millonario a Estados Unidos? No, todo lo contrario. ¿Cómo fue? Todo lo contrario, querido Fernando. Bueno, este proceso del libro y todas estas cosas ocurrió alrededor del 2016. Yo trabajé en la empresa familiar donde mi papá tenía una imprenta, ¿cierto? Y yo trabajé con él, vi a un empresario como mi padre. Pienso que eso tiene que ver mucho con que me haya llamado la atención a mí los negocios y no la parte del empleo. Ya. Y esto es muy curioso, querido Fernando, porque mis otros 4 hermanos vieron a mi papá de empleado y lo vieron trabajando en una compañía que se llama Carvajal. Aún está vigente esta compañía en Colombia. Y ellos
vieron a su papá que se iba muy temprano y después llegaba muy tarde, nunca estuvo con ellos prácticamente, trabajando, porque eso era lo que había, esa era la época industrial, ¿no? Claro. Donde habían un montón de máquinas y molinos y hacían papel y también hacían formas continuas y todo esto fue lo que le apasionó a mi papá. Lo aprendió muy bien, lo hizo muy bien, fue una persona líder en Colombia en este aspecto. Pero mis hermanos de niños vieron eso. Entonces todos se volvieron empleados y todos trabajaron en Carvajal, lo cual es increíble. O sea, inconscientemente, ese fue el camino que la mente subconsciente los llevó. Ujú. En esto quiero hacer un stop, querido Fernando, porque a veces creemos que nosotros, o sea, cada uno ha escogido su destino. Y lo que cada uno, la mayoría de la gente vive es algo inconsciente, totalmente involuntario, manejado totalmente por la mente subconsciente. Entonces, si vimos a nuestros padres empleados, si vimos a nuestros padres haciendo alguna actividad, el hijo como que sigue esa parte. Y yo cuando empecé a leer el libro y entendí esto, porque el mensaje es muy claro en el libro Padre Rico, dice, lo que los ricos le enseñan a los hijos que los demás no. Imagínate eso. Entonces yo decía, yo quiero aprender eso. Claro. Yo quiero, desde que tengo uso de razón, dije, yo quiero ser millonario. Esto es algo que yo empecé a desear desde que tengo uso de razón. Y entender eso me dio a mí la oportunidad, querido Fernando, de escoger mi destino. Si hubiese sido por las fuerzas de la cultura y la naturaleza y esto y la familia, Hubieras vivido la vida de otro. sí, hubiera sido todavía estaría en el tema en Colombia de la imprenta y los libros y esto. Y que luego te quiero comentar porque yo, Ahora estás en la imprenta, pero imprimes dólares. de dinero, es lo De que yo le digo a dinero. la gente, totalmente. Y mira que cuando uno escribe, tú que tienes tu libro, yo pienso que cuando yo escribí el primer libro, fue algo inconsciente relacionado con la imprenta, pero de una forma distinta, ¿ves? Otro ángulo. Otro ángulo totalmente diferente, que era compartir con las personas algo que se ha descubierto, ¿no? Ujú. Detrás de eso hay mucho amor. Entonces, yo he tenido, querido Fernando, diferentes zonas de confort. La primera zona de confort fue quedarme en la casa paterna, porque en Colombia se acostumbra, no sé, en otros países, que los hijos están ahí con la mamá hasta los 60 años. Eso es en toda Latinoamérica. Entonces yo decía, bueno, mi mamá como que me mima mucho, me está dando mucha comida, yo tenía los cachetes así, de tanta comida que me daba mi mamá. Besos, abrazos, y yo a mi mamá, pues ella falleció hace un tiempo, pero claro, ese amor, yo decía, si yo me quedo aquí, no lo voy a lograr, porque todo es fácil, todo te lo pasan, todo está ahí, y si yo no empiezo a producir, esto en el largo plazo me va a hacer un daño, Claro. ¿ves? Entonces decidí casarme e irme a una pieza. Yo llegué allá, a una pieza, A eh, un apartamento. un apartamento. Pero ojalá fuera un apartamento. Yo digo pieza porque era literal Una una pieza. casa que tenía una pieza. Ya. Y aunque mi padre tuvo sus finanzas y máquinas y empleados y todo, una persona muy acomodada para un país hispano, yo no quería tanto eso. Yo quería conseguirme mis cosas por mí mismo. Ya. Pero trabajé con él y tuvimos una amistad muy bonita y jugábamos cosas juntos, dominó y compartíamos y esto y lo otro. Y trabajé como 8 años con él. Y a los 23 años ya, pues yo ya me estaba perfilando como para gerente. Una cosa que me pasó muy importante, querido Fernando, y que a ti te encanta también, es que yo aprendí a vender. ¿Ves? Entonces de niño vendía dulces, luego más adelante vendía camisas Lacoste que te gustan mucho a ti. Yo era el vendedor de Lacoste de la universidad. Ya. Me conseguí la forma y empecé a hacer negocios con estas camisas y esto. Y luego
en la empresa llegó un momento en que estaba pasando como por un momento delicado y alguien me dijo a mí, tú tienes que atender los clientes. ¿Ves? Que hay veces como empresarios, hablando de empresarios, los empresarios dicen, no, 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 eso de los clientes dejémoselo a otro. Resulta que los clientes es tu negocio. Y si tú se lo dejas a otro, cuando ese otro se vaya, se te lleva el negocio. Claro. ¿Sí ves? Entonces, los clientes, esa es una lección importante en negocios, tienen que ser atendidos por el dueño. ¿Ves? Que la cara seas tú en los negocios y eso a mí me quedó muy claro desde muy joven. Entonces empecé a vender, me pasaron una cartera de clientes que porque era el hijo, ¿ya? Pero yo dije, yo no me quiero quedar con esta cartera de clientes, yo voy a buscar clientes. Entonces yo cogía un avión, una maletica, y me iba para Gillette en Colombia, o me iba para Beiersdorf, o compañías multinacionales. Les decía, mire, ustedes no me conocen, pero usted me tiene que escuchar. Imagínate. Liderando. Así. No pidiendo permiso, sino así. liderando. Y desarrollé una amistad muy bonita con estos proveedores y esto, con estos clientes también. Y me volví el top de las ventas allá, ¿no? Wow. Luego, pero cada situación de estas es como una zona de confort. O sea, yo ya sabía todo, hacía el negocio, las cosas. Y llegó un momento en que yo dije, si yo realmente quiero lograr mi objetivo, tengo que salir de aquí. Y no es fácil cuando tú has trabajado toda tu vida con tu papá y eres el jefe, Claro. salir de ahí. Imagínate cuánta gente queda Claro. atrapada Y volver a empezar. y volver a empezar. Entonces estaba haciendo mi maestría, oye, yo estudié economía, hice una especialización en finanzas. Al principio de la carrera tuve muchos obstáculos por la forma en que yo me comportaba, ¿me entiendes? La fiesta, la rumba, digámoslo así, en Colombia. La mentalidad que Si tú tenías. naces en Colombia, naces bailando y con una botella en la mano, más o menos, ¿no? Y eso es normal. Y todo el mundo es así. Y tú Sí, crees que porque todo el mundo es así, es normal. Resulta que claro. no, estás equivocado. Lo normal es portarte bien, ¿cierto? Buscar un futuro, construir cosas bonitas, ¿cierto? Evolucionar. Evolucionar, porque eso es, digamos, ahí los que hacen el negocio son los de las compañías de licores. Claro. Si ves todo lo que hay detrás, ¿no? Sí. Y el gobierno está ahí también metido y te quieren tener, lo que hemos hablado del compás hipnótico, Sí. distraído con el fútbol, con las novelas, con el trago, con la lotería. Y el producto de eso es un desastre Y todo eso está alojado en su consciente. en el subconsciente. Y todo es hacia allá. Y si no eres así, entonces no está bien. Claro. Eres raro, ¿ya? Y yo tuve un momento de luz, querido Fernando, a los 19 años. Yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Imagínate, un destello, un momento de Dios en mí. Una realización. Sí, totalmente. Y yo dije, esto no puede seguir así, ¿ves? Entonces cambié, me volví, pasé de ser el último estudiante a ser el primer estudiante. Todo el mundo me miraba mal, ¿no? Todo el mundo, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? No, no entiendo qué pasó con Alejandro. Él era el vago. Él era, digamos, ¿cómo te digo? Como la persona que te hace sentir bien porque está más mal que tú. El alma de la parranda. Exacto. Entonces, todo el mundo estaba bien porque si se comparaba conmigo. Entonces, todo. Entonces yo dije, no, voy a dejar estas actividades malas, ¿cierto? De bebida y de rumba y esto. Empecé a ver, querido Fernando, ahí viene el factor tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo ya que no bebo, no nada? Entonces yo escuché una vocecita que me dijo, ponte a estudiar. Y me sirvió mucho porque empecé a desarrollar hábitos como el de la lectura. Hace 15 o 20 años, como tú bien lo mencionas, nosotros no escuchábamos el audio de Padre Rico, nosotros no leíamos el libro Sí. de Padre Rico, que de hecho sigo disfrutando ese hábito, ¿ya? Entonces yo andaba, no sé, empecé a cambiar, ¿cierto? En esta parte de la universidad, empecé a leer, empecé a desarrollar la habilidad de escribir, que no la tenía, y me convertí en el número uno estudiante. El que antes los demás le decían, no nos queremos hacer contigo. Ahora me decían, Alejandro, mira, ¿cómo estás?
¿Me podrás dejar hacer contigo? Decía, I'm sorry, man, ya es too late. Ya, o sea, yo ya me voy a hacer es con mi otro amigo, que era una eminencia también, se llamaba Juan Fernando, buenísimo estudiante. Y él se acercó a mí y me dijo, yo me quiero hacer contigo en todo. O sea, eso es como que Bill Gates te dice, asociémonos. Claro. ¿Me De ahí entiendes? la importancia de quien te rodea, De ¿verdad? quién te rodea. Muy respetado el muchacho y los dos hicimos un equipo fantástico, de mucho respeto, de compañerismo, todo, y acabamos con todo el mundo en la universidad. Pero yo me di cuenta después, querido Fernando, dije, qué buenas notas tengo, pero no hay billete. Académicamente rico, pero financieramente Exacto. pobre. Entonces, claro, después de que yo ya dejé de trabajar con mi papá, entonces decidí seguir estudiando, buscando la respuesta en el mundo académico. ¿Ves? Hice economía, terminé con todos los honores, becado, todo. Luego le dije a mi papá, papá, yo quiero hacer una especialización en finanzas porque yo quiero que me enseñen a volverme rico. ¿Me entiendes? Entonces llego a... Y esto tal vez nunca lo he comentado así, querido Fernando. En la especialización en finanzas yo me encuentro con personas que hablan de finanzas. Muy buenas personas, muy profesionales, muy buenos profesores. Jamás hablaría yo mal de ellos. Pero la realidad, y ellos lo saben, y todo el mundo lo sabe, es que no aplican lo que enseñan. Claro, es ¿Ves? pura Entonces, teoría. yo tuve profesores, tú lo has dicho, teoría 100%, yo tuve profesores PhD y algunos de ellos de Harvard. Y muchos de ellos no hablaban español, ¿ya? Pero al explicarme el tema, por ejemplo, de las opciones, me lo explicaban como, ok, vamos a aprender a valorar opciones. A ver si el precio que estás pagando por la opción es correcto. La pregunta es, ¿eso para qué te sirve? Otra mentalidad. Exacto. Entonces te hacen estudiar 6 meses puro cálculo, básicamente, e integrales y todo esto para llegar a saber si el precio de la opción es correcto. Y resulta que en una calculadora de opciones tú lo haces en un minuto. ¿Sí me entiendes? Y lo otro es que la verdad no es tan importante, porque todos sabemos, por los números que yo he descubierto y todo, si la opción está bien o está mal o está lejos o está cerca. Tú ya sabes eso también, ¿ves? Claro. Entonces, yo lo que me di cuenta es, bueno, esto está bien, pero no veo yo dónde vaya a utilizar esto en la calle. ¿Sí me entiendes? Y Claro, eso es, suena muy fácil entre nosotros dos eso, pero la gente que nos está escuchando no dimensiona la importancia que eso tiene, ¿ves? claro. Eh, que, que lo que tú estás aprendiendo no te permite hacer dinero. O sea, tú veías el lado académico, pero tu inquietud era el lado práctico. Práctico. ¿Cómo lograr multiplicar tus ingresos? ¿Cómo hago esto para multiplicar? Entonces, el primer análisis de negocio que yo hago es, bueno, me voy a volver un asesor corporativo, Ya, porque ¿qué más utilidad le doy a esto? La otra era irme a trabajar al Banco de la República, pero yo no servía para ser empleado porque el chip de empleado no lo tenía porque mi papá no era empleado, ¿sí ves? claro. Y me costaba mucho trabajo, ¿ves? Recibir orden, todas estas cosas. Entonces yo dije, bueno, todavía no voy a give up con esto, no me voy a rendir. Voy a hacer una maestría. Entonces tomé la decisión de irme a New Orleans y llegué allá, pues eso es fiesta todo el día, ¿no? Todo el tiempo. Hasta cuando muere alguien. Sí, o sea, tú vas a desayunar y te ponen unos collares en el cuello y todo, y bueno, ¿qué es esto? Pero Bourbon. sí, me abrió la mente, en todo caso, ver la prosperidad, la economía, las cámaras de comercio, los contactos, estas cosas. Pero nuevamente, todas las materias que yo vi eran orientadas a personas que tenían cargos corporativos o que trabajaban en empresas grandes, todo orientado a ser empleado. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo aplico esto? Ahora, la profesora de trading, que era una señora que medía unos 2 metros de altura, ella decía, mira esto, tal cosa y eso. Y yo decía, o sea, yo no entiendo. Y no era por el idioma. Yo entiendo bien el idioma, ¿ves? Era porque era muy complicado. Yo creo que el mismo Robert lo dice, entre más avanzas en la universidad, te lo ponen más enredado.
Y yo era un estudiante número uno. Todo el mundo sabía ahí qué posición tenía yo en el salón, ¿ves? Y decían, si Alejandro no entiende, ¿qué podemos No hay esperar? esperanza, no hay No esperanza. hay esperanza. Yo decía, entonces me causó curiosidad, querido Fernando. Yo dije, esto no puede ser tan complicado. Tiene que haber algo mucho más sencillo. Y ahí empecé a crear la inquietud de, de esta parte de las inversiones. Ahora, yo regreso, Pero ahí hay una lección importante, si sí, me señor, permites pero una interrupción, por Alejandro. supuesto. El problema es la oportunidad. Sí, sí, Tú convertiste el problema en oportunidad. claro. Por eso es que eres el número uno en el mundo en lo que es Gracias. opciones. Gracias, sí, señor. Porque convertiste el problema en la oportunidad. Lo difícil, volverlo fácil. Claro, exacto. Removiste la complejidad. Mientras que lo que Sí. enseñan típicamente, enseñan el lado académico. El lado académico y muy complicado. Claro. Em, era difícil. Yo veía, o sea, yo recuerdo una vez, querido Fernando, y yo no me las estoy dando de nada de estas cosas, pero hubo un examen que yo terminé en 5 minutos y el segundo estudiante salió a las 2 horas. O sea, había un gap entre él y yo de 1 hora 55 minutos, imagínate. Y yo saqué 5 y de ahí pero era complejo, ¿sí me entiendes? Ahora, si tú me preguntas a mí con toda honestidad, ¿cuánto he utilizado yo de estos estudios académicos? Y no estoy exagerando, y ese 5% a mí me ha servido, pero es el 5%. O sea, el 95, 5%. sí, el ¿Y 95, cuántos años dedicado al mundo académico? por lo menos unos 11. 11 años, Sí, 5%. sí. Ese es un retorno anual de cuánto? De 0,5 más o menos. Imagínate, Wow. imagínate. O sea, claro, te soy honesto, o sea, lo de escribir, lo de leer, lo de hablar en público, muchas cosas se practicaron ahí, ¿cierto? Pero yo le digo a la gente, mire, si usted estudió en la universidad, magnífico. Le falta leerse todo lo demás de educación financiera. Padre rico, padre pobre, secretos de la mente millonaria, mi primer millón, piense y hágase rico. Todos los libros de Robert Kiyosaki son buenos, ¿ves? El cuadrante, El cuadrante, el libro de Fernando, del ¿cierto? miedo a la libertad. Crea tu propia riqueza, que es mi libro, ¿cierto? Eso complementa, Claro. porque muchas personas a veces dicen, no, la universidad no sirve. Un momentico, nos están escuchando universitarios. Yo soy universitario. ¿Hay esperanza? Sí, pero hay que complementarla con educación financiera. Claro. El otro tipo de persona es, nunca pasó por la universidad. ¿Hay esperanza? También, pero con educación financiera. Claro. Si tú ves, los dos tipos de personas necesitan educación financiera. Claro. No hay uno que no. Sin duda. Ahora, por ejemplo, Alejandro, haciendo una distinción ahí, si tú quieres ser oculista, ginecólogo, dentista, ¿no? Tienes que ir a la Tienes que ir a la universidad. universidad Sí, y seguir ese proceso. por supuesto. Pero si quieres ser el dueño de la clínica, ahí entra La, otro tipo la de educación educación. financiera, que es La educación el financiera. de la educación para el negociante. Claro. La Am- autoeducación, la que uno elige, no la que te impone el sistema. de hecho, querido Fernando, esto nunca te lo había dicho. Todos los negocios que yo tengo, que gracias a Dios son exitosos, antes no era así, por supuesto, pero en todo yo he utilizado el triángulo BI, en todos. Yo miro los componentes del triángulo, todo lo que nos enseñó Robert a nosotros, y gracias a Dios eso me ha permitido tener éxito en los negocios. Cuando hay un componente de los negocios que no está en el triángulo, el negocio ha fracasado. Ujú, Entonces es muy importante aprender estas cosas. ujú. Ahora, regreso yo de la maestría a la oficina donde me había conseguido un trabajo en un fondo de inversión. Porque yo estudié con el presidente de una compañía muy importante en la maestría. Ujú. Entonces yo estaba ya cansado de la empresa familiar. Mi papá ya había entregado la empresa a una hermana. Entonces yo ya no quería tanto estar ahí, no tenía la misma motivación. Y hablé con este amigo de esta multinacional y era de inversiones también. Entonces yo le dije, a mí me gustaría trabajar ahí contigo. Y él sabía que yo era el número uno del salón. Me dijo, hecho, vamos. Y éramos muy amigos. em, y seguí estudiando, pero cuando te lees el libro Padre Rico, que de hecho yo me acuerdo el día que vi el libro. Yo estaba en un apartamento, ya estaba trabajando en este fondo
Y levanté la mirada y ahí salió el libro, Padre Rico, Padre Pobre. Lo tenía, yo lo había comprado y no me lo había leído, imagínate. Y yo dije, aquí es, esta es mi oportunidad. Y empecé a leerlo. No pude parar hasta que lo terminé. O sea, yo me lo leí en unas horas, no en días ni por parte. Yo no podía parar el apetito por este tipo de literatura. Y yo dije, ahora sí tengo la respuesta. Esto tiene para mí todo el sentido del mundo porque es que, querido Fernando, inconscientemente todo lo demás yo no le encontraba sentido. Yo decía, ¿yo para qué estoy haciendo aquí estudiando esto? ¿Sí me entiendes? Y yo recuerdo una vez, nos reunimos en un auditorio y salió un profesor, muy académico por supuesto. Tengo algo que les va a cambiar la vida. Esto es espectacular, les va a cambiar la vida. Se llama el marco lógico. Y el marco lógico consiste en, claro, en una cosa para formular hipótesis y todo. Y yo decía, pero eso, ¿a quién le va a cambiar la vida? ¿A quién? ¿Eso para qué? ¿Sí me entiendes? Entonces, pero a mí el libro Padre Rico, Padre Pobre, literal, era Alejandro antes y después. Yo lo hacía sin no hablar de eso, querido Fernando. A todo el mundo. Y en eso que mencionaste, Alejandro, para que la gente sepa, el triángulo BI son las 8 integridades de un negocio. Así La es. misión, el liderazgo, el equipo, el flujo efectivo, el marketing, Marketing, sistema, ¿no? Los sistemas, legal y producto. legal y producto. Eso que dice Alejandro es tener estructura. Claro, Porque entonces, ¿qué sucede? Una idea necesita estructura. por Una supuesto. idea sin estructura se desploma. Y la Totalmente. gente, por eso dice Alejandro, me encanta lo que hago, pero no gano dinero, porque Así no tienen es. estructura. Porque no tienen la estructura. Y eso es lo que me encanta. Tú sabes que yo además de todo soy alumno Muchas gracias, querido dentro Fernando. de lo que es lo que tú enseñas, creando riqueza. Sí, señor. Soy un alumno de opciones, me encanta porque es un excelente vehículo para continuar multiplicando mi imperio. Claro que ¿No es sí. cierto? Claro que sí. Pero lo que vale, por ejemplo, dentro del triángulo, en lo que tú haces es el proceso, el sistema. El sistema. Porque sin ese sistema es una apuesta. Claro. Pero cuando Claro. tienes estructura no es una apuesta, es un proceso. Es un proceso. Y mira que me estoy acordando ahora que tú estás hablando de cosas muy bonitas, porque yo me leo el libro, Padre Rico, Padre Pobre, y empiezo a ver un mundo de posibilidades distintas. Entonces yo empecé como a vender más y a ganar comisiones aquí, 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 allá, y mis ingresos empezaron a multiplicar solamente por leer el libro. Luego estaba yo una noche en la oficina de ese fondo, pero yo estaba aburridísimo, querido Fernando. O sea, cuando uno se lee el libro Padre Rico, Padre Pobre, el empleo nunca lo va a ver igual, Nunca. ¿ves? Y tú te quieres salir corriendo de esa oficina, Sí. ¿ya? Entonces yo estaba en esas, yo estaba en una oficina, aburrido, salía de último yo allá de ese fondo, y levanté la mirada y había una persona ahí. Yo como, aquí dirían como, excuse me, o sea, como que usted qué hacía ahí, no, me dijo, hola, ¿cómo estás? Tal cosa. Te estaba buscando, un tipo todo entrador, todo alegre, todo como un poquito pasadito de libra, pero todo, ¿qué te digo? Risueño, contento. Yo decía, este señor, ¿qué es lo que está pasando? Claro, él estaba contento porque él ganaba mucha plata en la calle y no trabajaba para nadie, ¿ves? Sí. Era un comisionista. Buscaba plata para compañías, refería, Levantaba capital. levantaba capital, que ese es un arte también. Sí. Y entonces yo dije, bueno, espera, digo, yo me pongo junto aquí, o sea, ¿en qué te puedo servir? Y entonces empezamos a hablar y vi otra oportunidad. Y yo le dije, ¿tú tienes ese contacto? Me dijo, sí, pues yo tengo el otro. Y yo dije, ¿sabes qué le dije, Fernando? Mañana renuncio. Wow. Imagínate. Yo dije, ya, yo voy a renunciar a este empleo. No, quédate un tiempo aquí. Porque necesitamos cosas de contactos y esto. Yo le dije, no, yo mañana renuncio. No había pasado nada. Claro, Era una conversación, claro. ¿ves? Pero tú sentías que la oportunidad tocaba a tu puerta. Tocaba la puerta. Pero mira que antes de esa oportunidad, ¿cómo empezamos esto? Con el libro. Con el libro. El libro me cargó de energía.
Y fuera de eso, hice otro paso de fe y es que compré mi juego, El juego de cash el flow. juego del cash flow, con un sueldo que no era muy alto. Esos son pasos de fe que uno da, ¿no? Sí, Entonces yo me compré mi juego. Esto tal vez nunca lo he comentado. Yo empecé a jugar solo, pero como yo era el número uno en la maestría, yo dije esto para mí es fácil. Y empecé a jugar, querido Fernando, 3, 4 horas y yo no salía del rat race, de la carrera de las ratas, no claro, salía, siendo brillante en la academia. A mí me provocaba coger ese juego y tirarlo por la ventana. claro. Me dio rabia, Frustración, me dio claro. frustración. Pero, pero ahí viene el otro Alejandro. Yo dije, yo de aquí no me paro hasta que salga de aquí. Y seguí jugando hasta que salí. Ya la cogí, ok. Y ya después fue más fácil. Ya, eh, nosotros hacíamos clubes de cash flow, ¿recuerdas? Había veces que yo salía en 1 minuto y medio del Rat Race, Sí, ¿ves? Luego estuvimos por allá en Phoenix, Arizona y también ganamos el torneo, sí, me ¿te acuerdo. acuerdas? Y mira que eso fue en el juego y en la vida real también. Pero tú mencionaste algo muy valioso, Sí, señor. Alejandro, dijiste el libro. El Pero libro. te voy a decir una cosa. En estos viajes que he realizado con Robert Kiyosaki por Latinoamérica, hay un 90% de los emprendedores que se le acerca a Robert y le dice, Robert, yo he leído su libro, Padre Rico, Padre Pobre. Ah, muy bien, muchas gracias. Pero hay un 10% Me que cambió le la dice, vida. el libro cambió mi vida. Me cambió la vida. ¿Cuál es la diferencia entre el que leyó el libro y cambió su vida? Claro. O sea, yo soy el del 10% que me cambió la vida. Tomaste Porque acción. tomé acción. Tomé acción. Empecé de hecho a buscar a Robert, Claro. que ahí fue cuando me contacté contigo. Y mira las cosas de la ley de la atracción, porque todo esto se integra, querido Fernando. No es Sí, solamente la parte financiera, sino que esto es no. muy espiritual, es muy emocional, es muy espiritual, físico, mental, ¿sí ves? Y ahí es donde se vienen los milagros. Y en esa búsqueda, es la búsqueda, ¿cierto? Cuando uno busca es porque no está conforme. Entonces, el libro me cambió la vida, pero el juego hizo el milagro progresivo. Ujú. ¿Por qué? Porque, querido Fernando, yo he jugado miles de veces el cash flow. Miles de veces. Yo estoy totalmente seguro que de tanto jugar ese juego, mi cerebro no pudo reconocer si yo estaba comprando las casitas de verdad o de mentira. Claro, Por la emoción. Yo le ponía emoción. Yo he sido claro. muy obediente. Tú has visto, yo he sido muy buen estudiante. Y, y esto lo hablamos fácil, pero Fernando y yo sabemos el proceso o sea, que pasamos, ¿cierto? Un proceso mental. Porque era frustrante, Claro. eran muchas cosas. Luego terminamos haciendo parte de Rich Dad en la parte de los eventos y el cash flow. Creo que fui el comprador más grande en el Sí, mundo, que pienso hiciste yo. un evento en aquella época también. Y eso se movían juegos. La misma Kelly Richie me decía, ¿y tú cómo haces para comprar tantos juegos? Decía. Y lo de Fernando también fue muy importante porque yo cuando llegué acá a Miami, yo fui a tu oficina Sí. y yo llegué en bus. Ujú. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. El bus de Miami, ahí iba Alejandro, pero mira que eso es lo bonito, ¿ves? Claro. Y saben yo qué llegué a hacer porque yo llegué con $3,000 aquí. Ya después de muchos procesos y cosas que no se me estaban dando, organicé mis cuentas, tuve cosas que hice, digamos, de pagar deudas que en el mismo juego está para lograr la Sí. libertad financiera, las deudas malas, ¿ves? Que eso de la deuda es muy importante porque si tú me dices, yo tuve una crisis, porque, o sea, yo empecé a invertir y hice 1 millón. Con ese contacto que te dije, empezamos, nos asociamos, hice 1 millón entre inversiones y corretajes y esto. Y luego, a pesar de que me había leído todos los libros de Robert, no estaba poniendo en práctica ese conocimiento, ¿sabes? Así como se vino ese millón, se fue y después debía otro. Imagínate, Pasaste a -1. a -1. Pero Dios es testigo. Yo pagué ese millón de la deuda. Y eso es lo que me ha dado a mí digamos,
La la fortaleza, fortaleza y la autoridad, ¿no? Para decir, claro. no, porque qué tal no, debe 1 millón, pero por ahí lo están esperando, ¿no? No, yo Mm. hice, y de hecho, cuando yo me fui a Colombia, después me llegó una carta de la agencia de impuestos. Imagínate, tú ya después de 10 años de vivir acá, pues nunca vas a Colombia y estas cosas y debes, no sé, $50,000 allá en impuestos. ¿Qué es lo que viene a la cabeza de las personas? Ah, ¿para qué va a pagar eso, Sí, cierto? claro. Yo mandé a pagar eso. Y ahí viene la parte también, Saldaste la deuda. ahí viene la parte de la honestidad. Ujú. ¿Ves? O sea, yo dije, no, gobierno de Colombia que dice que yo le pago esto. Pum, y lo hice. Y entonces cuando Dios ve eso, pienso yo, te va abriendo las puertas de que eres honesto, de que eres correcto, de que hablas con la verdad. Y yo llegué con $3,000. De esos $3,000, 1,000 llegué a tu oficina para comprar los juegos. Yo me acuerdo. No te di crédito. No, eso era eh, Cash. cash en mano, ¿no? Contado rabioso, como Uno dice. tras otro, como Uno dice. tras otro. Y yo me cogí mis juegos y me fui. Y empecé a hacer los clubes y esto. Y pasaron cosas muy bonitas en ese tiempo, en el proceso de que tenía que pasar. O sea, uno hay cosas que uno tiene que pasar para fortalecer el carácter, para valorar las cosas. Hay Claro, veces la gente gana dinero y recibe dinero y lo tratan sin tener respeto. claro. Y el dinero hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y en eso que tú mencionas, Alejandro, conectando con nuestro maestro Robert Kiyosaki, una de las grandes lecciones que yo he aprendido de él y que tú conoces muy bien es que ser un genio requiere de mucha práctica. Así es. Por eso que tú dices, el juego del cash flow se convirtió en el gimnasio de la mente, Es un gimnasio ¿no mental, es tú lo cierto? acabas de decir. Y la mente no diferencia entre un hecho real y uno Y uno imaginario. imaginario. Condicionaste tu mente para llegar al subconsciente y primero creerlo dentro de ti y después tomar acción para Totalmente, lograrlo. totalmente. Tú lo acabas de decir. De hecho, eso de que compra uno la acción a $1 y la vende a 30, Sí, y en el Cash Flow 202 tiene las opciones. Yo, de hecho, yo podría decir que la primera vez que en un ejercicio de simulación fue en ese Cash Flow 202. ujú, Y todas estas repeticiones, a través de ese ejercicio pude atraer la cosa real. ¿Ves? Entonces empecé a experimentar con las opciones ya aquí en los Estados Unidos. Una decisión que yo tuve que tomar, querido Fernando, porque cuando tú llegas, pues bueno, hay otros colombianos, hay otros latinos, ¿cierto? Y te dicen, bueno, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? ujú, Te preguntan, ¿no? claro, Y yo decía, no, es que yo no vine a buscar trabajo. ujú, No, pero tienes que pagar los biles. claro, Y yo decía, sí, pero yo estoy entrenado para esto. ujú, ¿Ves? Entonces yo le dije a una agente de bienes raíces que me consiguió el primer apartamento, yo le dije, dame 6 meses. En 6 meses yo estoy libre financieramente aquí en los Estados Unidos. Y así fue. así fue. Así fue. Yo empecé a buscar hacer negocio. Encontré 2 socios. Una vez fui a pedir dinero prestado porque no tenía para pagar la renta. Y la persona me dijo, tiene que pagarme así, 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 así. Yo dije, ahí está el negocio. Y lo recibo, claro. Claro, Pero yo vi el negocio. Entonces empecé con estos 2 socios a hacer lo mismo, ¿ves? Y eso me ayudó un tiempo. También enviaba juegos a Colombia, libros, cosas de Robert. También los eventos, ¿te acuerdas de que hacían en el 2009, que eran mundiales? sí, También estábamos en eso. Los clubes de cash flow, los trades me sí, empezaron a funcionar. Y se fue como juntando un capital. claro. Eh, Pero antes de que continúes, sí, Alejandro, fíjense amigos, esto que les voy a contar es uno de los momentos mágicos en mi trayectoria como empresario, ¿no? Como representante de Robert Kiyosaki. La historia, como ustedes están escuchando de Alejandro, no es ficción, es real. gracias. Y es emocionante, uno la disfruta, porque precisamente es una mezcla de dolor con éxito, ¿no? Nada es gratis en la vida, todo tiene un Todo sí, precio. así Y es. Alejandro la ha luchado. Entonces,
Hace 20 años, pues, estuvimos con Robert Kiyosaki en ese grupo que me tocó conformar. Alejandro lo acogió, ha venido aplicando y hace poco, el 8 de abril, fue cumpleaños de Robert. Ah, sí. Y Alejandro me decía, Fernando, ojalá que algún día yo le pueda agradecer a Robert cómo él ha cambiado mi vida. Yo quisiera que sepa. Entonces, el 8 de abril nos fuimos Sí, lo a la podemos casa hacer. de Robert Kiyosaki. Era una reunión muy privada. Por en su segunda casa. vez a Phoenix, Arizona, ¿no? ¿Ah? Por segunda vez a Phoenix, Arizona. Por segunda Porque vez. fuimos en el 2008, ¿te acuerdas? Exacto, fuimos en el 2008 también. Muy buena memoria de Alejandro, por cierto. Entonces estuvimos ahí el día de su cumpleaños. Entonces hay un momento donde Robert está con un círculo de amigos, con 5 amigos 100% americanos. Todos Sí, eran americanos. sí. Los únicos latinos éramos Los dos. Alejandro y yo. Éramos Los los únicos que únicos, ¿no? hablábamos español e inglés. Sí. Sí. Y entonces, en ese momento, nos acercamos a Robert y le digo, Robert, él es tu alumno. Hace 20 años ha estado acá y quiero que te comente su historia. Entonces Robert le dice, Alejandro, cuéntanos tu historia. Y él Así fue estaba, tal cual. ¿cómo se llama? Con sus 5 amigos ahí americanos, escuchando. Y era un silencio sepulcral, todos prestando atención. Y yo vi Sí, la los ojos de energía. Robert llenos de lágrimas y él tuvo esta expresión, You made my day. Sí. Me hiciste el día de su cumpleaños. Entonces, para mí, son esos momentos mágicos donde tú tocas el cielo, porque yo tenía una gran realización, una gran felicidad de que él sepa que hay latinos luchadores, Así es. que no es que cuando uno ve una película en inglés, el latino o está limpiando la casa El o es ballet parking narcotraficante, o el ballet parking. ¿no? O es ballet parking, ¿no? Entonces, no puede ser. Entonces, me dio mucho gusto de que Alejandro le cuente su historia, de que Robert se sienta feliz y que Alejandro sintiera su sueño realizado. Y después, por un hecho especial, Robert mismo lo llamó a Alejandro a agradecerle que hubiera estado en la fiesta y el presente que le hizo. Cuéntales, Pero cuéntales, cuéntales. él le hizo un presente, le regaló un Rolex precioso a Robert, ¿no? Entonces, y Robert es amante de los relojes. Y el Rolex que regaló Alejandro era el Rolex, ¿no? Entonces, el lunes en la mañana, Robert me llama, hey, Fernando, me dice, ¿sabes lo que me ha regalado Alejandro? Claro, Robert, yo sé lo que te ha regalado. Yo te lo quería cambiar por mi Apple Watch. Y estaba feliz. Me dice, por favor, dame el número de Alejandro, que lo quiero llamar. Y el mismo Robert, que no es de hacer eso, lo llamó a Alejandro. Entonces, es que yo he visto a Robert cuando hemos viajado por Latinoamérica, cuando la gente le cuenta cómo ha salido algunos de la extrema pobreza y cómo son financieramente libres, he visto cómo se le caen las lágrimas Sí. a Robert de la emoción. Y el que ese día, el mejor regalo que le hizo Alejandro fue su historia. El rol es muy preciado, es un hecho simbólico, pero su transformación y Sí. cómo él ayuda a miles de latinos es algo maravilloso. Esta mañana, precisamente, veía cómo en una opción que le enseñó Alejandro a sus alumnos, como yo, la acción de Apple, el que había seguido el proceso, no la apuesta, el proceso, ganaba 700%. Así Entonces, no es como se dice vulgarmente humo, sino es de verdad. fue. Es la realidad. Pero tienes que tener disciplina, dedicación. Alejandro, ¿por qué es importante la disciplina? Esa es una muy buena pregunta, querido Fernando. Y antes de contestarte, quiero decirte que para mí una de las claves del éxito es eso, el agradecimiento. Porque yo sé que Robert ha ayudado a millones de personas. Sí. Y tal vez nadie había hecho eso. ¿Sí Ujú. me entiendes? Y a mí era un sueño que yo tenía. Qué bien. Y cuando tú das esas honras, porque eso es una honra a un ser que Dios ha destinado a que pase ese mensaje, ¿ves? Sí. Así como en las diferentes partes en la ciencia, las personas que han tenido
problemas en ciertas áreas, siempre hay alguien como que Dios ilumina para esas cosas, ¿no? Ujú. Entonces cuando tú haces eso, Dios te manda más. Claro. Son pasos de fe. Y te quería comentar que a mí lo de la disciplina es importante porque te permite terminar lo que te propones, ¿ves? Te permite decir no a muchas otras alternativas, ¿ves? Por ejemplo, hoy es un viernes, ¿cierto? Las personas en este momento, por acá, en esta zona, la mayoría están o en la Fórmula 1 o están en un bar, ¿cierto? O Ya están están celebrando el preparándose, fin de semana. celebrando, ¿cierto? Y hay veces las personas me preguntan, ¿y por qué esos dos señores que están ahí son millonarios? ¿Ves? Precisamente por eso. Claro. Le puedes buscar muchas El cosas, enfoque. les puedes buscar que la mente, que los pensamientos, y es cierto, pero yo salgo de entrevistas a las 11 de la noche, hay otras que tengo al día siguiente a las 6:30 de la mañana, Sí, no tengo necesidad de hacerlo, gracias a Dios, ¿cierto? Pero lo hago. claro. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. Y eso es lo que te da la disciplina. Es no ser un tiempo así y luego salir con otra cosa, Ujú. porque tú sabrás, querido Fernando, la gente que tiene esos 20 negocios distintos, ¿tú qué piensas de eso? No hay enfoque. No va a funcionar. Y algunos lo dicen con orgullo, Sí, exacto. ¿no? Eso es lo Qué que Robert gracia llama tienes, qué gracia tienes. diversificar tu ignorancia, ¿no? Exactamente, Un sí. poquito ignorante por aquí, un A mí me poquito ha ignorante en pasado. los otros Mira, 19. yo soy realtor, hago taxes, también hago seguridad si me llegas a necesitar. Y fuera de eso hago esto, esto, esto. Yo, ¿qué? O sea, Y si yo, ves el triángulo, ¿cómo haces para tener 20 triángulos? exacto, ¿No? exacto. Entonces eso de la disciplina me ha permitido a mí siempre estar en la bolsa de valores, Ujú. siempre estar en real estate como inversionista, porque esa es la lección del juego, ¿no? Claro. Y eso es la importancia también de mentores como tú, ¿ves? Gracias. No te salgas del camino. O sea, yo lo que he hecho, querido Fernando, es, claro, hay que decir las cosas y tú lo sabes. O sea, yo he puesto algo en la mesa distinto, ¿ves? En la parte de opciones. Claro. Eso tiene su genialidad y su método y Eso sus es cosas. disruptivo porque nadie Sí, más lo tiene. sí, señor. Y el que lo tenga porque hizo el curso mío. Pero lo bonito es que esto es algo sencillo, es algo que se puede hacer, es una herramienta, como tú lo dices, eh, pero yo lo que he hecho es el mensaje del juego, ¿ves? Primero, como uno tiene poco capital al principio, haces ganancias de capital, ¿cierto? Capital gains. Sí. Compro barato, vendo caro. Luego, con ese capital, empiezas a empezar o sea, comienzas a generar ingresos pasivos, que son, yo lo comencé, como yo al principio, querido Fernando, no tenía dinero para invertir en bienes raíces, Claro. yo comencé con cajeros automáticos. No sé si te Ok. había contado eso. No, no. No te había contado No, eso, no, ¿cierto? no. Yo comencé, o sea, mis ingresos pasivos eran los intereses y los cajeros automáticos. Ok. Entonces yo empecé a comprar cajeros automáticos. ¿Por qué me metí en ese negocio? Porque una vez llegando acá al downtown, de hecho, fui a pagar con una tarjeta y me dijeron, no, aquí recibimos es cash. Entonces me pasé la calle, metí la tarjeta, me dieron $20 el cajero, me cobró 3.5, pero lo que la gente no sabe es que yo tenía $20 en mi cuenta de En tu banco. cuenta de banco. Entonces, claro, me dio los $20, pero me restó los 3.5 y al otro día yo tenía $35 de fee Por eh, sobregiro. por sobregiro. Entonces yo lo que dije es, bueno, esto estuvo duro, pero este negocio está muy bueno. Claro, Tiene yo buen que retorno. tiene buen retorno, yo dije, voy a averiguarme la forma. Entonces me fui a un warehouse por allá en Kendall y encontré una persona que estaba en ese negocio, pero infortunadamente él estaba enfermo y se estaba ya como despidiendo de ese negocio. Y yo empecé a comprarle máquinas y máquinas para mí y pasaron cosas, cuando menos pensé tenía como 250 máquinas de cajeros. Sí. Luego lo que ocurrió es que
me llamó un hotel. Me dijo, mira, ¿tú eres el de los cajeros? Yo, sí. Ok, necesitamos cajeros en nuestra cadena de hoteles, los Marriott. Wow. Nada menos que los Marriott. Sí, entonces yo ese fue mi ingreso pasivo inicialmente, ¿ves? Ya, Entonces, claro, cada vez que alguien metía la tarjeta y la sacaba eran $3 por transacción, sin importar si era 20 o claro. 200. Flat, fijo. Entonces yo dije, estos ingresos son maravillosos. Lo que muchas personas no se dan cuenta es que en el tema de los ingresos pasivos, querido Fernando, todo el mundo quiere ganar dinero, pero, o sea, ingreso ganado. Y tú lo sabes muy bien eso. Pero a la gente no le gustan los ingresos pasivos, ni los ingresos de portafolio. ¿Por qué? Porque cuando le decíamos a nuestro padre que queremos algo, él no te decía, bueno, Fernando, ve y búscate unos ingresos pasivos, ¿no? Sí, Él te decía, vaya trabaje, y vaya trabaje duro. Eso queda en la mente de un niño. claro. Pero yo te podría decir, en este punto de mi vida, yo pienso que yo soy 100% ingresos pasivos e ingresos de portafolio. O si no es un 100, un 99. Porque, y esto es profundo, la primera vez que tú ganas una comisión por cajeros automáticos, queda una marca en tu cerebro. Y ese tipo de ingreso atrae más de ese mismo. Ujú, Entonces es lo mismo cuando tú compras opciones. Hiciste un trade hoy. Era un evento que no se había registrado en toda tu historia. ujú, Ahora lo haces por primera vez claro, y ese evento va a atraer el segundo evento. claro. Eso, Alejandro, si me permites Sí, ahí, señor. es una gran diferencia. Por ejemplo, los ojos físicos se conectan con el cerebro. Total. De lo que tú me estás hablando es de los ojos de la mente, Sí, ¿no es cierto? sí. Cuando eres capaz de construir activos, cuando eres capaz de ver los ingresos de una opción, es cuando te entrenas para ver con los ojos de la mente. Claro, claro. Estás viendo el mundo desde otra perspectiva totalmente diferente. Eso, Entonces, de tanto repetir el juego y de leer y de hablar de estas cosas, porque yo me obsesioné y me alegra mucho que eso haya sido así, ¿me entiendes? claro. O sea, tú esto, a las personas que nos están viendo, si alguien va a entrar en este camino, es un camino que requiere mucha disciplina y no tiene etiquete de regreso. Es decir, cuando la gente dice, voy a ensayar a ver, no lo hagas. ¿Ves? Esto es en una sola dirección. Claro, Como cuando yo, por ejemplo, decidí venir a este país, yo compré el de ida. El de regreso nunca lo compré, claro. porque yo no voy a regresar. ¿Sí me entiendes? O Es sea, otra actitud mental. sí, esto es algo que o pasa o pasa. Entonces, cuando uno tiene esa determinación y empiezas a buscar ese tipo de ingresos, tienes que estar preparado. O sea, tú te puedes, de pronto, en una de las crisis que yo tuve, yo me quería desaparecer, o sea, yo me quería morir. ¿Sí me entiendes? Y aquí viene la parte espiritual. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, pues no te vayas a quitar tu vida porque tú vas a ser multimillonario. Imagínate eso. Fuerte, ¿cierto? Sí, Y yo decía, ¿en serio? Sí. Y si te quitas tu vida, entonces no vas a poder ver todas las cosas que tengo para ti. wow, Hablado. wow. Y ese fue Dios. Y eso, como en todos los podcasts, nunca lo voy a negar, querido Fernando, a Dios, porque Él nunca me ha negado a ¿Qué tan mí. importante es Dios en tu vida? 100%. Es lo más importante. Desde que me levanto hasta que me acuesto, no hago sino agradecerle y agradecerle y agradecerle. Y gracias, Padre. O sea, él me ha dado a mí el don de hacer las riquezas. Es Él. Es una cosa que yo no puedo explicar. Y lo bueno es que lo compartes, Sí. enseñas, eres Hay generoso. gente, otras personas que tienen de pronto recursos y todo, que me preguntan como para que yo les diga que no existe. Y yo, no, no va a pasar. O sea, para mí es mi Dios, mi Señor. Y nunca lo voy a negar. Claro, Y Él nunca me ha, ¿cómo te digo? Nunca me ha dejado quedar en vergüenza, ¿ves? Y ha estado conmigo caminando todo el proceso. Tú ves lo que estamos sintiendo ahora, en las buenas y en las malas, claro. Es una energía es una especial. energía especial. Que Ahora, Robert la tiene, ¿sabes? Yo claro, lo vi varias veces. claro, eso que tú decías, por ejemplo, de la parte espiritual, fue lo que Robert me enseñó Qué bonito. siempre cuando me preparó para educar. Me dijo, nunca entrenes pensando en el dinero, sino porque eso se llama robarle a la gente. Él es bien duro, tú lo sabes. Entonces, tú tienes que entrenar
pensando a la gente cómo le puedes dar solución a su problema. Claro, ¿No es entregar cierto? mucho más de lo que esperan. Entregar mucho más. Y lo que tú decías, por ejemplo, de yo solamente compro un ticket, es lo que también nos Sí, enseñó Robert, ¿no? No hay camino de regreso. no hay camino de Una regreso. cosa es jugar a ganar y otra es jugar a evitar perder. Que casi la mayoría de la gente juega así. Claro. Eh, Si pierdo, pierdo poquito, exacto, ¿no? sí, con miedo. Con miedo. Y yo te podría decir, querido Fernando, que yo lo que he decidido desde los momentos más difíciles hasta este momento es, claro, tú tienes que ser, para eso es la educación financiera, para ser astuto, diferenciar entre un buen trato y un mal trato. Claro. Entonces, yo, digamos, en las oportunidades que he tenido de conversar con las personas, yo les digo, esto ustedes lo pueden llevar a un nivel muy altruista, muy espiritual por allá, levitación y estas cosas, pero la realidad, querido Fernando, es que si tú escoges tratos buenos, te vas a enriquecer. Entonces, como te decía, yo aprendí en el juego a hacer que las ganancias de capital se transformen en flujo de efectivo, en activos. Muchos traders se vuelven adictos a esa capital gains. Yo cada vez que hago un trade me compro una casa. Cada vez que hago un trade me compro una propiedad. Incrementas tus activos Incremento los activos por muchas cosas que tú sabes, los que te generan impuestos ingresos pasivos. que generan ingresos Por pasivos, que ejemplo, tú tienen podrías dejar de enseñar. ¿Y totalmente. qué pasa con tu vida? Sigue igual Ahí está. o mejor. Sí, también. Claro, porque son ingresos pasivos. Y hay una cosa que es muy importante en la educación financiera, querido Gerardo, que es la acumulación. O sea, yo tengo ingresos pasivos para siempre, ¿cierto? Pero tengo acumulación para siempre. Que si necesitas disponer de ella, y es como que tú tienes una bóveda llena de oro y Claro. de plata. O sea, ahí está, eso es cash, ¿ves? Todo eso es un interés compuesto Es un que se interés va compuesto que se multiplicando va día a día. multiplicando. Y esa es la multiplicación. Claro. A veces pensamos en ese ámbito religioso, querido Fernando, que mira que lo estaba pensando hace 2 días. Y muchas personas creen que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, fue pobre. Eso es mentira. Él multiplicaba. En todas partes en la Biblia está. Los panes. Es un Claro, multiplicador, los claro. panes y los peces. O Los sea, él peces. era, podríamos decir, un trader. Claro. Multiplica. Multiplica. Fuentes de ingresos pasivos, talentos. O sea, la Biblia misma, porque esto es importante que la gente lo sepa, y se lo voy a decir de frente, si me permites, querido Por Fernando. supuesto. Dios quiere que sea rico. Muy importante. No que seas pobre. No, Esa es Dios una quiere excusa. que seas rico. Claro. Dios quiere que des empleo, no que pidas empleo, que prestes, no que pidas prestado, o sea, la deuda mal hablándolo así, ¿sí me Ujú. entiendes? Y que si vas a utilizar apalancamiento, lo hagas de forma inteligente, con sabiduría y conocimiento. Ujú. La Biblia también nos habla, yo no soy experto en la Biblia, pero eso todo el mundo lo sabe, de Salomón. ¿Salomón qué tenía? Educación financiera. Educación financiera. Por donde tú lo busques, porque de pronto hay alguien que está diciendo, pero estos dos hablando de plata, tienes que hablar de plata. Con plata todo es mejor. Y Jesucristo tenía su equipo, que eran sus apóstoles. El equipo, si el mismo Dios, eso que tú acabas de decir es espectacular. Si el mismo Dios necesitó equipo, ahora mira a nosotros. Claro. Nadie Esa es, puede jugar es- solo. esa es una muestra, tal vez él pudo, pero no lo hizo, ¿sabes por qué? Mostrándonos su humildad. Ujú. Yo no puedo solo, necesito un equipo, ¿cierto? Claro. Y entonces ahí uno dice, claro, esto de los negocios solo no se puede. Hay que tener un muy buen Y equipo. ojo, amigos, que ni Alejandro ni yo somos, vamos a decir, de la nota religiosa, sino sí espiritual, la Sí. gran riqueza espiritual. Porque hay 4 inteligencias, la mental, la física, la emocional, la espiritual. Para mí la que te lleva a la libertad es la espiritual. Son muy importantes, querido Fernando. Y es que la riqueza, porque podrá alguien pensar, hay gente que tiene mucho dinero, pero no es feliz. Claro, Y hay muchas personas, yo no voy a decir que no, es cierto, claro. pero yo tengo mucho dinero y soy muy feliz. Quiero que sepas eso. ¿Por qué? Porque he entendido eso de las inteligencias.
Entonces yo, todo lo que hago, todas mis actividades, ahora que tú me dices de la disciplina, que también eres deportista, yo soy deportista intenso. ¿Por qué? Porque me gozo. Claro. También me gozo dándole 50,000 o 100,000 dólares al San Jude. Imagínate uno tener el privilegio de que Dios lo bendiga a uno sus finanzas y uno decir, hay niños vivos porque di esta ofrenda. Ujú, ¿Ves? ujú, O hay unos jóvenes que no están en las drogas porque tú hiciste un apoyo a una entidad. claro. ¿Ves? Entonces, Rockefeller, Andrew Carnegie, Vanderbilt, el de los trenes, Disney, Ford, todas estas personas, emprendedores, Ujú, hicieron este país. Este país no lo hizo el gobierno. Este país lo hicieron los empresarios. Estados Unidos ganó las guerras por esos empresarios. ujú, Y Estados Unidos es un exponente de la libertad ujú. y de que sí se puede. Y todo eso, aunque no lo veamos ahí, hace parte de la educación financiera. Claro, Imagínate un legado como el de Rockefeller. El dinero trabaja más duro que tú. sí, ¡Wow! O sea, ¿cómo así? O sea, tengo que invertir. claro. ¿Ves? ¿Y por qué? Porque todos queremos una vida digna. Querido Fernando, mi padre, que es un gran amigo mío y que yo amo con todo mi corazón, en este momento, a sus 97 años, tiene dos enfermeras, su casa paga, sus taxes pagos, todos sus biles relacionados con Medicina, sus todo. medicinas y sus cosas cubiertos, el servicio de salud. ¿Por qué? Porque tiene un hijo que entendió el libro Padre Rico, Padre Pobre. Ujú. Pero ¿qué hubiera pasado? Eso me lo preguntó Robert. Sí, Si no hubiera sucedido eso. nada bueno, Ahí está. nada bueno. O nada bueno o nada, O nada. que es malo. Y te lo puedo decir, gracias a ese libro estamos aquí. Y yo le digo a la gente porque a cada uno lo que es de cada uno, ¿cierto? Yo le digo, si yo no me hubiese leído este libro, ni siquiera hubiera descubierto lo de las opciones, te soy honesto. Porque tú para hacer una investigación de esas necesitas tiempo. Yo estuve 5 o 7 años investigando para llegar a esas respuestas que tú tienes ahora. ¿Por qué lo pude hacer? Porque tenía los ingresos pasivos que me daban mi libertad financiera para poder estudiar. Ujú, Y tenía los ingresos de portafolio, mientras tanto, los ujú. dos, ¿ves? Para poder tener el tiempo suficiente para entregarle esto a la gente. Sí, Entonces, además que me subió la energía, querido Fernando. Yo me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre. A los 9 meses había hecho $1,000,000 en Colombia. O sea, yo te quiero decir esto. Yo me hice rico la primera vez en Colombia y la segunda vez acá en los Estados Unidos. O sea que como ves es un chip. claro. Hay gente que se gana la lotería, quedó rico, luego la pierde, quedó pobre y se acabó el pase. Se acabó. La historia termina ahí. Sí, Pero cuando una persona tiene la programación que tú tienes o que yo tengo, si tú les quitas todo, vuelven y se enriquecen. claro, Y yo soy una muestra claro, viviente de eso. claro. Porque el gran poder no está en los bienes raíces ni en las opciones. Está en la persona detrás, en la mente que creó todo eso. Claro que sí. ¿No es cierto? Y yo le digo a la gente, querido Gerardo, yo llegué a Estados Unidos con $3,000, pero en mi mente cargaba una fortuna. Ahí está la La diferencia. dif- Esa no la vieron las aduanas ni nada. Y eso me dijo, ¿qué lleva ahí, no? Escuchen bien, amigos. En su cuenta bancaria, Sí, él tenía $3,000, pero en su mente tenía una fortuna. sí, Nosotros conocemos de Robert Kiyosaki el cuadrante del flujo del dinero, el empleado, el autoempleado, el inversionista y el dueño de negocio. ¿Cuál es el secreto para pasar al lado derecho? Estar mentalmente en el lado derecho. claro. Lo que ha dicho Alejandro. En mi mente tenía una fortuna. Y tú, una vez que te educaste y estás mentalmente en el lado derecho, jalas a la persona física desde el lado espiritual. Sale Porque la mentalidad, el gran poder está totalmente. dentro. Y eso te quería preguntar, Alejandro. Hay miles de latinos que nos están viendo en este Sí, señor. momento. Tú educas a mucha gente, ¿no? ¿Qué le puedes decir sobre todo a esos que tienen una excusa para todo? Sí, señor. Pero tú llegaste con $3,000. Sí. ¿Qué les puedes decir?
Bueno, hay muchas cosas, querido Fernando. Primero, rodearse de gente próspera y positiva, ¿ves? Y ser muy respetuoso, querido Fernando. Yo te puedo preguntar esto a ti públicamente. ¿Alguna vez a ti en estos tanto tiempo te he llegado a hablar en un tono incorrecto o te acuerdas de alguna mala palabra mía? Todo lo contrario, y siempre ha sido muy generoso. Algo que yo ni siquiera debería decir. Yo acá tengo un Rolex que se los comparto. Luego de que fuimos donde Robert Kiyosaki, son anécdotas, ¿no? Que no pasan todos los días. Que celebramos su cumpleaños, que le regaló un Rolex a Robert. Después, Alejandro me invitó a almorzar a su casa acá en Miami. Me dice, vente a almorzar a mi casa. Y me esperaba con un Rolex, Gracias. que yo, por supuesto, nunca se lo pedí. Lo mío fue, como estar en Disneylandia en sus buenas épocas, ver a Alejandro con Robert en un momento tan espiritualmente impactante. Eso fue, ¿no? Pero él tuvo la generosidad. No, Gracias, nos querido Fernando. conocemos años y siempre ha sido muy respetuoso, nunca ha sido soberbio. Me gusta mucho tu humildad, tu Gracias, sencillez. querido Fernando. Gracias. Tienes un perfil bajo, ¿no? Y disfrutas de cada instante de la vida, de las cosas más sencillas. Sí, señor. Entonces, eso, el respeto, eso es lo que yo quería mencionarte. O sea, yo siempre he sido muy respetuoso con Robert, contigo. No tomo nada por granted, ¿sí ves? Por merecido, que vengan, demen o... No, yo he sido una persona que he tratado de ganarme todo lo que tengo, o sea, de hacer lo que tengo que hacer. Hay momentos para leer, pero yo lo que estaba pensando, querido Fernando, es esto, para decirle a las personas, esto no puede ser como part-time. No, Tú lo sabes, no camina. ¿cierto? No, tiene que ser tu prioridad. Nunca he dicho esto. Sí, Te lo estoy compartiendo porque gracias a Dios hablamos el mismo idioma. O sea, sí, Fernando, tenemos el mismo entrenamiento, sí, ¿ves? Esto es en serio. sí. O sea, tú estás como, hay dos tenistas, ¿cierto? Que se ganaron el campeonato mundial. Y si tú les vas a preguntar a unos tenistas haciendo esto como hipotéticamente, mira, de vez en cuando entrenas y no va a pasar. No hay forma, No hay forma. querido Fernando. O sea, tú o coges esto en serio y dejas todos los demás y dejas todos los amigos negativos. Yo tuve una época, querido Fernando, te quería contar, que yo no iba a mi casa porque yo llegaba y mi familia estaba muy negativa. Y todo el tiempo, todo lo que decían era negativo. Y a mí me dolía la cabeza. Y somos energía. Yo sentía dolores de cabeza. Y me costaba pero es que la gente que yo amo y me tengo que distanciar, ¿ves? Ya no, ya ellos ya como que se adecuaron a mí. Porque otra cosa, alguna vez me has escuchado a mí quejándome o cómo No, está de no, dura la cosa. no, no, Para no, no. nada. O sea, Al contrario, siempre me dices espectacular. espectacular. Súper. Muy bien, gracias a Dios. Porque nuestras palabras tienen poder. Claro. Entonces, yo les digo a las personas que nos están viendo como sugerencia respetuosamente, si uno tiene que hablar, pues hable positivo y hable en grande. Y el niño Alejandro, que tú no conociste, yo lo admiro. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía un sobrino que se llama Julián David y a los 8 años yo le decía a él todo lo que yo iba a tener. Y a mi hermana yo le decía, mira, yo voy a tener un Ferrari a los 8 años, imagínate. Y como a ella le gusta esas cosas como de Deepak Chopra y Hare Krishna y todas estas cosas, Sí. yo le decía, y yo voy a llegar en el Ferrari y tú te vas a tener que subir al andén, porque no te voy a montar, le decía yo. ¿Y yo, qué voy a pasar? Mira, todo lo que digas con tu boca, ten cuidado, porque se va a volver real. Mi papá fue exitoso hasta que empezó a hablar negativo, querido Fernando. Entonces yo me cuido mucho. Yo ayer estaba en el programa de Jaime Bailey y hay una compañía que ganamos un montón de plata que es Moderna, ¿te acuerdas? Sí. Ellos están haciendo una vacuna contra una enfermedad que no voy a pronunciar. Y no es porque sea un secreto, es porque yo no quiero decir esa palabra, ¿ves? Entonces, así como hago dietas, Es un canal. claro,
Así como yo hago dietas, hago cosas, yo hay palabras que no me permito ni siquiera pronunciar, Claro. porque entiendo el poder de la palabra. Ujú. Yo dije, voy a ser libre financieramente, lo logré. Voy a bajar de peso, lo logré. Voy a estar con Robert Kiyosaki, lo logré. Ujú. Voy a estar acá, lo logré. Voy a ser millonario, esto lo logré. Lo he logrado y lo seguiré logrando. Y como lo que te dije una vez en mi casa, vamos para billones. Ya estuvo bien con los cientos, Claro. vamos para billones. Y esto lo estoy diciendo aquí y así como lo digo, eso es lo que va a pasar. Entonces, tener ese convencimiento, que así tengas 100 personas que te digan eso no se puede. A mí me dijeron lo del libro, otro colombiano me dijo, ¿sabes algo? No te pongas a escribir libros. Yo escribí este libro hace 10 años, he vendido 100. Y dije, ese fuiste tú. Ese fuiste tú. Escribió el libro de Padre Pobre, Exacto, es totalmente. el mindset. Y me gusta mucho lo que tú dices, no sea, en uno de tus videos, dices, no seas un fracasado o un No emprendedor seas una fracasado. víctima, sino el héroe de tu historia. Totalmente. Resulta que mi libro se volvió bestseller número 1 Mira eso. En Amazon. en Amazon. Y al principio se vendían 6 y todos, lo que tú decías de la paciencia es muy sabio. No es que ya en un mes 1 millón o 5 millones o esto, no. Toma un tiempo. Hay que construir muy bien la base, hay que proteger los activos, hay que pensar en grande, pero ir paso a paso, Claro. ¿cierto? Si tú me preguntas que a todo el mundo que me propone un negocio, yo ahí mismo, no, yo estoy muy enfocado, no me salgo de bolsa, bienes raíces, educación. Esas 3 cosas. Bolsa, bienes raíces, educación. Educación. Alejandro, estoy montando este proyecto, ¿qué tal cosa? Te deseo el mejor de los éxitos, Claro. pero Pero yo no no es lo me, yo no tuyo. me voy a No mover es lo allá. tuyo. Y hay algo que quería agregar, si me permite, porque tú me has compartido una lección de sabiduría muy grande Gracias, que querido estoy hermano. seguro que ellos van a saber valorar, que proviene de la sociedad con la nieve. Ah, sí, la Sociedad de la Nieve, sí, ¿Nos señor. podrías compartir eso, por favor? Sí, yo cuando vi esa película, estimado Fernando, yo me identifiqué mucho. Mira lo que es la ley de la atracción y lo que son las palabras. Yo ya he entrevistado a personas que estuvieron ahí, En el avión, en el avión, los reales, no los artistas que sino las hicieron la... personas de verdad. No, uno de los que estuvo ahí y ya creo que en junio entrevistó al otro. ¿Por qué? Porque esa película me enseñó, ¿ves? De otra forma, la zona de confort. Ujú. También, Escuchen bien, sí, la zona de confort. sí. Entonces ellos llegaron, se estrellaron ahí, no entendían qué había pasado. A mí me pasó así con la riqueza. O sea, cuando yo empecé a tener el éxito, yo dije, ok, yo toda la vida me he estado preparando para esto, ¿ves? Y pasó. Pero la mente se demora un tiempo en procesar dónde estás. O sea, yo todavía tengo en mi concepto personal que a mí no me conoce nadie, por ejemplo. Eso es mentiras. Ujú. De pronto otras personas lo saben más que yo. Pero es porque el cerebro todavía no ha llegado, ¿ves? Ujú. Pero lo que representa el avión es un enemigo que te está, y eso tú me lo dijiste, creo. Es un enemigo que te está matando, cancelo esa palabra, lentamente, Lentamente. ¿ves? Entonces estás calientico, estás cómodo, afuera hace mucho frío, duele, adentro no, y luego les cae una avalancha. Estoy esperando a que nos rescaten, decían ellos. Querido amigo o amiga que nos estás viendo, con todo cariño y con todo respeto nuevamente, nadie te va a rescatar. Tienes que leer el libro, tienes que hacer el seminario, porque si no haces nada, la gente ora que le lleguen los 2 angelotes Sí, con $2 millones en cada maleta, se te arregló la vida. Te voy a decir algo, no va a pasar. no va a pasar. ¿Ves? Sí puedes utilizar tu mente, sí puedes visualizar, sí puedes cosas, pero tienes que buscar un vehículo, Dar pasos, negocios, ¿cierto? Dar los pasos, estructura. empezar a comprar un activo, la estructura, entender los números de los negocios, ¿cierto? Esa es la educación que te da esto. Entonces, para mí, el avión o esa zona de confort representó, primero, salir de mi hogar paterno, luego salir de la empresa familiar. Es como que yo abandonaba el avión y me iba para otra parte. Luego, abandonar el país donde todo el mundo te dice Claro. doctor, porque yo era
Economista. economista y me invitaban de universidades, ven a dar esta charla y eso, gratis, ¿no? Obviamente. No se gana, pero No se goza. se goza. Esa está buena. Luego salí del avión de la academia, ¿ves? Luego salí o sea, cada etapa de confort es como salir del avión. Y hay un momento en esa película que uno le dice al otro, ¿vas a seguir adelante o te vas a devolver al avión? Es un mensaje muy fuerte. Yo por eso te decía, no hay tiquete de regreso. Claro, Si tú ya paraste y estás en un camino de generar libertad financiera y esto, no te puedes regresar al avión, claro, porque si te regresas al avión te mueres. claro. La única opción aquí es seguir adelante. La única opción aquí es seguir comprando propiedades. La única opción aquí es seguir haciendo opciones, valga la Claro, redundancia. claro, Es seguir creciendo y es seguir adelante porque hay que dejar algo bueno. claro. Muchos padres que dejaron deudas, Deudas, pasivos, problemas, pasivos, amantes. familias destruidas, hijos por allá regados, cosas de esas. Yo les digo algo, yo voy a dejar riqueza, ¿ves? Y voy a dejar un legado en la familia. ¿Se acuerdan del abuelo Alejandro? Oh, o sea, ¿sí me entiendes? Ese es el estándar. Y ojalá que un nieto, un bisnieto lo coja uno y pues lo pase, Claro, ¿cierto? Pero eso es bonito, querido Fernando, porque en mi familia, aunque tenemos una reina de belleza, ¿ves? A nivel empresarial nadie había logrado lo que gracias a Dios me ha entregado. Pero ¿sabes qué? rompiste el techo. Rompí el techo, así es literal. Pero ya hay sobrinos bebés que están diciendo, ese es el tío Alejandro y eso es todo lo que ha hecho. El chip. El chip, dicen, si él pudo, yo puedo. Claro, Ese es el fondo con la familia, pero también con nuestros hermanos hispanos. Y ustedes me van a hablar a mí siempre de decir hermanos hispanos. Para mí que Colombia, que Perú, que Argentina, eso no existe. Créeme que para mí esas barreras, eh, o sea, geográficas, sí, geográficas, gracias. O sea, esas fronteras esa frontera. no existen. Porque bueno, primero tú sabes, o sea, Lo que existe son intereses para mantenernos divididos. es verdad, pero es que somos tenemos la misma genética, querido Fernando. Y te quiero decir esto, o sea, yo tengo personas muy cercanas de Chile, de Perú, ¿cierto? De todos los países de Venezuela, Latinoamérica, de México, entonces de República Dominicana. Tu educación está en 50 países, ¿no? Sí, 100. 100 países. Sí, señor. Ah, me faltó el 50%. 100 países. Y hay muchos en Japón. Ay, imagínate. Y te quería decir esto, cuando llegué acá a Miami, la primera cámara de comercio que me abrió las puertas fue la peruana. Fue Qué la del bueno, Perú. Qué bueno. Tengo a alguien muy cercano también, así como tú, Jaime. Jaime Bailey es mi hermano consagrado, o sea, eso Ujú, todo el mundo lo sabe. ujú. Entonces ahí muestra qué tal uno diciendo, es que yo soy que esto y... No, no es así. O sea, uno tiene la visión del mundo y uno se da cuenta de la hermosura de sus hermanos hispanos, de sus valores, de sus Claro, costumbres. Qué tan bonita todas las claro, diferencias. claro. Y eso a mí me ha ayudado muchísimo y tengo un agradecimiento muy especial. Y en el fondo lo que hay también cuando uno sale con algo así es, hay un bloqueo, querido Fernando, con el dinero. Esto te va a gustar. Una persona en promedio tiene 37 bloqueos con el dinero, incluido el de soy malo para recibir, que tú lo tenías. Sí, No, no me den. Sí le voy a dar. ¿Ves? Ese es uno. Pero el bloqueo hispano con el dinero es inconscientemente desde niños, estamos escuchando noticias de que los que tienen dinero se dedican a actividades delictivas, sea en el gobierno, sea con la droga, sea con eso. Cuando hay alguien como Shakira, ¿ves? O como Jaime Bailey, eh, o lo que hacemos nosotros, o un actor, alguien que de verdad, ¿sabes en el fondo cuál es el impulso subconsciente que esa persona tiene para tener éxito? El decirle al mundo, nosotros no somos así. su vibración es diferente. Tienes una responsabilidad, eres un embajador Claro.
latino Claro. que le dice a todos los demás países, miren, nosotros somos inteligentes, somos trabajadores, somos honestos, queremos salir adelante, tenemos errores como todas las demás culturas, porque no vayan a pensar que los rusos, que los ucranianos, no, todo el mundo tiene su grosería, Por su supuesto. orgullo, su cosa, se vuela el semáforo. Esa imagen de que el latino es malo es falsa, Claro. ¿ves? Y entonces está esa tarea de demostrar que el hispano, otra cosa importante es que aquí a Estados Unidos no tenemos que llegar a hacer los trabajos que nadie quiere hacer. Tú le tienes que decir eso, que lo haga otro, yo voy a hacer esto y me la voy a jugar. Por eso decía, o sea, me la he jugado, ¿ves? Cuando dije, yo no voy a buscar un trabajo, pero mañana tienes que pagar la renta, Claro. ¿ves? Mira, mañana su entrevista con tal persona son $15,000, ¿qué es lo que tienes en la cuenta? Y tú has dicho, yo voy a hacer la entrevista. Claro. O sea, tengo fe, ¿ves? Y eso es lo que a un emprendedor cuando tiene éxito es lo que la gente no ve. Porque la gente te va a tener envidia. Claro. Pero mira este. Bueno, eso es parte del paquete, ¿no? Eso es algo Claro. con que tienes que vivir. Alejandro creo, lo que hizo Alejandro en su mente es decidir dejar de intercambiar su tiempo Total, por sí. dinero y más bien intercambiarlo por activos que pongan dinero en su bolsillo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la solución de un gran problema, la ignorancia financiera. Así es. Así es, querido Y Fernando. creaste el proceso. Sí, señor. Muy bien, Alejandro. Estamos llegando a la parte final. De verdad, como latino, me siento muy orgulloso de tener una persona de tu talla, Gracias, querido Fernando. porque con hechos reales le entregas a las personas las herramientas y habilidades para que sean arquitectos de su libertad financiera, Sí, señor. con hechos concretos Sí, señor. que inclusive se ven en vivo durante tus entrenamientos, ¿no? Por eso es que a mí me gusta, porque lo que expreso es en base a vivir la experiencia de la cosa real, de estar haciéndolo contigo. Así que eso Sí, me señor. enorgullece. Robert Kiyosaki también está muy, muy feliz de saber, primero, que cambiaste tu vida, y segundo, también que a través del vehículo que has desarrollado con tu proceso en las opciones, le brindas a las personas para que desde cualquier latitud y sin necesidad de emigrar puedas tener tú grandes resultados que transformen tu realidad. Así es, querido Fernando. Y yo también te quería agradecer porque yo en esa reunión con Robert vi como tu espíritu, ¿no? De que estabas tan orgulloso de mí Sí, y que estabas tan feliz. Y yo decía, mira, Fernando, tan bonito ese corazón, ¿no? sí, Lo otro es que en la conversación con Robert me dijo, sigue enseñando. sí, No, keep sí. teaching, me dijo así, varias veces. Y yo, bueno, yo. Y lo otro es la formulita, ¿ves? Que es ganancias de capital, convertirlas en ingresos pasivos, en Ingreso activos. pasivo. Y eso fue lo que hice. Yo empecé una casa en Hallandale, luego otras 2 o 3, pero yo siempre me estaba sugestionando, querido Fernando. Yo dije, voy a ser el dueño del barrio. Voy a conquistar México. Voy a conquistar, o sea, ya no hablas de que quieres 5 personas, Claro, sino que quieres conquistar un país, claro, ¿ves? Entonces pensar en grande, pero paso a paso. claro. Eso es bien importante. Qué bueno, qué bueno. Y sí, les adelanto una primicia. Estamos trabajando un proyecto donde vamos a tener un gran evento en Latinoamérica en noviembre, donde vamos a tener a Alejandro Cardona en vivo y en directo, y también a Robert Kiyosaki. Gracias, Estamos Fernando. trabajando en eso, pero independientemente de esos proyectos que vienen más adelante, en el presente espero que hayan disfrutado de esta reunión con Alejandro, que con hechos concretos cambió su vida, y que él ahora tiene la generosidad Gracias, querido Fernando. de compartir lo que sabe y dejar un legado en Latinoamérica para que muchas personas puedan, a través de su sabiduría, de su proceso, de esa estructura que él ha creado y que entrega semana a semana, tú también, que nos estás viendo, no pierdas la esperanza y más bien tomes acción, porque como dijo Alejandro,
No va a venir ningún ángel a tocarte la puerta a decirte acá hay 2 millones. Lo que sí va a hacer el ángel es presentarte oportunidades. Y cuando tú estás preparado con herramientas como las que te entrega Alejandro, la oportunidad del siglo aparece cada semana. Palabra de despedida, Alejandro. Bueno, primero es importante tener un muy buen mentor. Te digo que el conocimiento que tiene Fernando de estar cerca de Robert es importante, y hay veces pensamos que pagar algo por esas cosas es mucho, y resulta que es una fortuna lo que estás ganando, ¿ves? A mí comprar ese libro, ¿te acuerdas cuánto pagamos por el seminario en Robert en Phoenix, Arizona? $5,000. En el 2008. Sí, $5,000, pero un momento, sí. son 5,000 del 2008. Más el viaje y el hotel y todo. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ya mismo. O sea, ¿sí me entiendes? En una. Yo he invertido mucho en mí, Claro, querido Fernando. Claro. Y eso tú me puedes poner a hablar con el que sea y él mismo se va a dar cuenta, ¿ves? Claro. Y al igual contigo. Y lo otro es, por favor, no se dejen distraer. Si tú me preguntas a mí, hablando de la disciplina, volviendo a la primera pregunta, parte de la disciplina es no dejarte distraer, porque las mentes débiles, ¿ves? Están pegadas de las redes sociales, de TikTok, de todas esas cosas, ¿ves? Drenando tu energía en revisando cómo salta un cocodrilo. O sea, virtualmente rico, pero realmente pobre. No ahora, puede si tú me ser. preguntas a mí, ¿para qué utilizo las redes? Es, uno, para promover mis productos y servicios. O sea, le estás vendiendo algo a las redes. Exacto. Dos, para generar ingresos pasivos, ¿ves? A través de YouTube y todas estas cosas. Y tres, para hacer dinero con la acción de Google, de Meta, de Netflix. Netflix. Tú no ves Netflix, pero sí tienes acciones. Yo no le dedico ni una hora a la semana, pero sí hago mucho dinero con Netflix, con Claro. Meta y con esas cosas. Entonces, como ves, es otra mentalidad. Es otra Les digo, mindset. por favor, como palabra final, eso. Enfócate en tu futuro, en tus finanzas, en la libertad, en hacer multiplicación. Ya hablamos de que el Señor era un multiplicador. Sí. 5,000 personas, Panes y peces. ¡pum! Claro, ¿Qué era él? Un empresario, claro, un inversionista, claro. porque muchas de esas cosas son paradojas, ¿no? Un empresario espiritual. Sí. O sea Multiplicaba todo. a multiplicar, eso es lo que yo puedo decir. Muchas gracias, Alejandro. Querido Fernando, un por haber privilegio, venido qué aquí. bonita entrevista y nuevamente públicamente, gracias por todo lo que ha pasado. Gracias a ti, Alejandro. Ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar ampliamente de su presencia, de cosas muy puntuales. Llegó a Estados Unidos con $3,000 y ahora vean el imperio que ha formado. Gracias, Es admirable gracias. y sobre todo que lo sabe compartir. Amigos, esto es todo por el día de hoy en este episodio. Querido de Fernando, Risa Latino. quiero Sí. interrumpirte una cosa importante, que es para los dos, para ti y para mí. Hay gente que habla de opciones. Hay gente que habla de real estate. ¿A cuántos invitan al cumpleaños de Robert Kiyosaki? Poquitísimos. Ah, bueno. Y ninguno, excepto los dos. Sí. Por algo será, Por ¿cierto? algo será. Entonces aquí la cosa es en serio. El señor, Fernando, mi amigo, tiene sus buenos activos en real estate y otros negocios con... ¿Cuánto habrá sumado ese net worth de la fiesta, no? Son Unos cuantos billones. billones. Sí. Ahí estábamos con Ken McEnroe. Ken McElroy, sí. Ahí nomás hay un billón ya. Ahí hay 1.2, por acá otro tanto, ¿cierto? Entonces, es la cosa real. Es la Entonces, cosa mira real. muy bien tus mentores, ¿ves? Porque aquí la cosa es en serio. Y no fue ayer o anteayer. ¿Cuánto llevas con Robert? 26 años. 26 años. Yo me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre hace casi 20 años. Mira eso. Y tú sabes que el seminario Creando Riqueza lleva como 17 años. Claro. O sea que son cosas serias Claro. y esa es la gran diferencia al momento de escoger Hay una que saberse mentoría, ¿no? editar, claro. Muchas gracias, Alejandro. Esto ha sido todo el día de hoy en el podcast de Risa Latino y próximamente lo vamos a volver a tener, Muchas por gracias. supuesto, a Alejandro Muchas gracias. Cardona. Un gran saludo a todos ustedes y ya sabes, esto no se trata de que trabajes por dinero, sino que el dinero trabaje para ti.
No seas víctima de las circunstancias, sino el héroe de tu historia. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. This podcast is a presentation of Rich Dad Media Network.